Es que ahora puedes... Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando... Queridos amigos, y sean bienvenidos a Sala VIP. Esta semana, una semana de conflictos que han trascendido no solamente a nivel nacional, sino internacional, pero sobre todo han afectado a las familias bolivianas. Un poco de comprensión a la ciudadanía que protesta, que se moviliza por una elección que en algún momento llegará. La emergencia de salud es mucho más vital. Este tipo de conflictos no pueden repetirse, porque la salud de los bolivianos está en juego, señores. Y nuevamente, sean bienvenidos a Sala VIP, con un resumen informativo, con un resumen del acontecer semanal. Que bueno, esta semana fue muy difícil para todos nosotros. Esperamos días mejores. Bienvenidos a Sala VIP y gracias por permitirnos ingresar en sus hogares. Estamos agradecidos que nos permita estos momentos en relación de la situación que estamos viviendo en el país. Muchas gracias a ustedes también por la entrevista. Es un gusto estar nuevamente, poder conversar contigo y también con todos nuestros colegas ciudadanos bolivianos que nos pueden ver. En relación a su pregunta, yo creo que es algo muy importante, dado el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? Los bloqueos, las protestas han sido un mecanismo para que determinados sectores puedan hacerse escuchar, no solo ahora, sino hace siglos, y parte también de un derecho que es reconocido por los tratados internacionales. Pero este derecho está siendo ejecutado de manera adecuada en este contexto. Claramente no, porque en ningún momento, en ningún tratado, en ninguna norma se establece algún artículo donde se admita o se acepte la grave vulneración de un derecho humano. Y estos bloqueos es lo que están haciendo, justamente están vulnerando derechos humanos. ¿Por qué? Porque no son bloqueos pacíficos, son bloqueos extremadamente violentos. Primero, hay una especie de dictadura sindical donde estos sectores obligan a muchas personas a marchar, a bloquear. De lo contrario, les amenazan con incendiar su casa, les amenazan con pintar la pared. Hemos visto muchas fotos donde escriben faltó, y otro tipo de coerciones, obviamente en el marco de la violencia. Luego, en segundo lugar, no solo afectan el derecho al libre tránsito de los ciudadanos que habitan en las principales ciudades de Bolivia, sino también que han impedido durante varios días la libre transitabilidad de elementos básicos para la supervivencia de los bolivianos durante la pandemia, y en contra de todo ese grupo de personas, esos articuladores políticos que están dispuestos a matar a personas, a torturar a personas, a cometer tratos crueles como no se dieron antes, con tal de recuperar el poder. Entonces el Ministerio Público debe, en primer lugar, respondiendo a tu pregunta, hacer una investigación, pero no solo de unas cuantas personas identificadas, sino de todas las personas que estuvieron involucradas. Obviamente en el marco del debido proceso, en el marco de lo establecido por el Código de Procedimiento Penal, por la Ley 1173, deben hacer las investigaciones respetando el principio de inocencia, respetando el derecho a la libertad. Pero a estas alturas ya sabemos muy bien que estas personas son autores tanto materiales como intelectuales. Entonces el Ministerio Público debería acelerar el proceso y una vez... ¿Son delitos en flagrancia? En relación a los autores materiales, claro, hay videos, hay testigos, y serían delitos en flagrancia si efectivamente la policía habría observado estos bloqueos y habría determinado
se han desabastecido hospitales, ¿no? La Asamblea Permanente de Derechos Humanos ha hecho un llamado a través de un comunicado, ha exhortado a todos los sectores involucrados, a los actores políticos, pero también no solo a los miembros del gobierno y a las personas que están liderando los bloqueos, también a aquellos líderes en el oriente, a aquellos líderes en La Paz y en distintas ciudades del país que asumen una postura mucho más coherente y que dejen de incitar también a la violencia y que podamos tener una solución de carácter pacífica, ¿no? También la Asamblea de Derechos Humanos ha hecho un llamado a estas personas, a las personas que están bloqueadas y ya provocado muchas muertes, a dejar de asumir actitudes en una posición criminal que transgrede de manera evidente los derechos humanos. Esas son las acciones que ha tomado la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Cabe rescatar y cabe también destacar que existen otras instituciones, ONGs que también trabajan en derechos humanos en Bolivia, como la Red Unidas, que han presentado medidas cautelares a favor de algunos hospitales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Saliendo un poco de lo que viene a ser el tema de estos momentos álgidos que la política nos permite sufrir, porque es una cuestión de la política. Tal vez hablar un poco de su salud. ¿Cómo se está sintiendo? ¿Cómo es la enfermedad? ¿Cómo es tener coronavirus? Bueno, ya cambiando de tema, como gran parte de la población ya lo debe conocer de manera muy clara, los síntomas del coronavirus ya son generales, por lo general leves, pero también pueden ser moderados. En mi caso he tenido la fortuna de que sean síntomas leves, que en algún momento sí molestaban, sí provocaban fiebre, dolor de espalda, dolor de pecho, cansancio, y lo propio con la mayoría de mi familia que también sufrió del contagio del COVID-19. Lo que me ha parecido muy interesante son los efectos posteriores del contagio del coronavirus. Una vez que ya uno sufre el coronavirus, yo ya estoy dentro de ese proceso, ya hace pocos días que ya he estado queriendo, que mi cuerpo ya estaba queriendo sacar el virus. Son unos síntomas muy interesantes y muy difíciles a veces de calcular, esperar o incluso explicar, ¿no? De aquí a 2 semanas es muy probable que aquellos contagiados, sobre todo los mayores, puedan fallecer. Entonces, pensemos en nosotros, veamos a los demás como hermanos y difundamos un mensaje de paz. Palabras contundentes del doctor Frank Albarracín. Paz. Y no dejar que la politiquería afecte nuestra vida, sus derechos, pero sobre todo su salud. Y en una de las notas de Salaví damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Rebollo. Él es abogado y analista político, que nos va a dar una visión un poco más clara y una sinopsis un poco más abierta de lo que estamos viviendo en estos momentos con la zozobra de los bloqueos y los cercos a las 3 ciudades más importantes del país. La parte troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que han quedado desabastecidas no solo en alimentos, sino también en algo vital, medicamentos y oxígeno para los pacientes que en este momento están pasando por el COVID. Doctor, muchas gracias por esta oportunidad que nos permite a Salaví de poder estar nuevamente como un insigne profesional como usted, que pueda darnos una visión un poco más clara de lo que estamos viviendo. Gracias, muchas gracias al programa. Y yendo directamente al punto, me gustaría indicarle que en realidad este sistema que estamos atravesando hay que verlo desde atrás, porque esta circunstancia, los que ya tenemos bastantes canas en la cabeza, sabemos que es un sistema del bloqueo que siempre se ha utilizado. El bloqueo de caminos, el bloqueo de circunstancias, no aprovisionamiento a las ciudades. Y el día de hoy con la agravante de no aprovisionar oxígeno, ¿es un delito? algo que es tan esencial.
más allá, es un crimen organizado. Porque si nosotros encontramos, por ejemplo, la racionalidad de unos acercamientos a los conocimientos de otras materias, de otros estados y otras realidades, vamos a encontrar que esta forma de actividad delictiva se ha realizado también en otros momentos de la historia. Luis Arce se ha sindicado a una persona que tiene autoría intelectual, que es el que está en Argentina, se ha sindicado a un dirigente que, como es el de la COP, que es un dirigente sindical, y se ha además sindicado a un candidato a vicepresidente. Estamos hablando de un verdadero determinante de organización criminal. Lo que a nosotros nos falta para procesar esto. El gobierno se indica, pero todavía no hay una formalización de procedimiento. Entonces, por eso es que a nosotros lo que nos falta es una ley rico. Nos falta una ley rico. Eso es lo que no existe todavía en nuestro ordenamiento, pero es algo que yo estoy proponiendo en el libro que estoy terminando, que tiene que ver con el establecimiento precisamente de un ejercicio de esta naturaleza, porque no es la primera vez que estamos viviendo, no somos azorados los de la ciudadanía por primera vez en el título de oro. Tenemos que darle una resolución. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Nuestras personas, nuestras gentes, nuestros ciudadanos van a tener necesidad de reactivarse económicamente. Pero ¿cómo van a poder reactivarse si en el medio tienen un conjunto de personas que lo único que hacen es bloquear? Pero en este orden no solamente son culpables de estas circunstancias aquellos que el día de hoy están en contra del gobierno, también pueden ser culpables aquellos que a nombre también del gobierno igualmente producen bloqueos, producen ese tipo de circunstancias de impedimento de una regular forma de trabajo. Esto no es ir contra las normas de protesta social. La protesta social tiene que seguir existiendo, tiene que seguir reconociéndose, pero el crimen que maneja organizadamente todas esas protestas y en varios lugares del territorio nacional tiene que tener una respuesta, y esta es la respuesta específica. ¿Qué se puede hacer ahora, sin ley rico? Si no tenemos la ley rico, tenemos que habilitar un procedimiento que ya tenemos el día de hoy. Se llama asociación delictuosa, crimen organizado, organización criminal. Tenemos los mecanismos, pero estos son tipos penales. Son ejercicios que sancionan el tipo penal en criterio de un juicio oral. Pero no tenemos un definido y formal procedimiento de investigación, que es en realidad la ley RICO en función de su realización de investigación. No solo la presidenta Áñez debería renunciar a su candidatura. Todos. Nadie debería participar en un juego que desde ya tiene una convocatoria de ilicitud. Y nosotros en la sabiduría popular tenemos un dicho: lo que mal comienza, mal acaba. Y esto debería ser oído y especificado por todos. No ingresen en un juego que está provocando la destrucción de esta circunstancia de probabilidad, porque la crisis no solamente en pandemia es una desgracia, también es una oportunidad. Con su participación forzada están perjudicando esta oportunidad de posibles reactivación, y eso es lo que el día de hoy necesitamos: gente que sea y que piense en el país, gente patriótica que piense en el país. Renuncien todos a su candidatura y hagan algo bueno por este país. Anulen esas elecciones. Eso es lo que pienso. La claridad de sus apreciaciones nos muestra que Bolivia tiene solamente dos caminos: el camino de seguir y procesalizar, judicializar, procesar a las personas que están actuando dentro de lo que viene a ser un crimen contra toda la ciudadanía. Y cómo la justicia en este momento ha determinado procesarlos, sindicarlos, de alguna forma defender la vida de los bolivianos. El otro camino: que nuestros políticos, nuestros candidatos renuncien y no le den una legitimidad a una elección viciada de nulidad desde el principio. Que nuestro futuro sea más bueno y que la nueva forma de
vida sea justamente como las palabras del doctor Juan Carlos Rebollo. Agradecidos, doctor, por esta oportunidad. Y bueno, tal vez sus palabras de destino. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga. Las oraciones por todos los unos y los otros, los bromas así, porque es lo que nos va a ayudar. Salvando lo que más amamos es como vamos a salir de esto. Queridos amigos, y en una de las notas de Salaví, en este momento de emergencia sanitaria, nosotros nos encontramos con la directora del Hospital Arcoíris, un hospital emblemático para la ciudad de La Paz, esta red de salud que ha permitido paliar un poco las necesidades de salud que se han generado durante muchos años. Y nos recibe la doctora Yael Caso, directora de este centro hospitalario que para el departamento de La Paz, la ciudad de La Paz, es un centro de salud, un hospital emblemático. Muchas gracias, doctora, por recibirnos en estas sus oficinas, en su hospital, en relación a este momento tan complicado que estamos viviendo el país, y no decirlo solamente el país, el mundo, en referencia a la salud. Buenos días, Claudia, muchísimas gracias por visitar nuestro hospital y permitirnos mostrarnos a nuestra población, a la cual hemos trabajado arduamente con todo el departamento de La Paz, de la mano de los más necesitados. En este sentido y en este momento tan crítico, como tú me dices, para el mundo, para el país, más aún para nuestro país, un país tan pobre, ¿no? Económicamente pobre, la gente no tiene trabajo. Entonces, el hospital está abierto para dar soluciones a estas personas, para orientar, para acompañar, como lo hemos hecho durante 18 años. Peor aún, y en esta crisis sanitaria se ha puesto en evidencia realmente la verdadera salud del mundo. No hay respuesta para nada. El sistema sanitario no le da respuesta a la gente. Tenemos una población que no está recibiendo la atención médica por temor a venir a los hospitales. Es una gran población que está libre de COVID, pero que no puede acudir. Los estudios, o sea, el acceso a la salud se ha encarecido terriblemente. Encima no tienes plata para pagarlos. No vas a alcanzar a resolver tu tema de salud en este país. No tienes insumos médicos. Los insumos han encarecido sus precios. Usted para comprar un tubo de oxígeno puede pagar desde 5.000 pesos hasta 20.000, dice la gente. Dice la gente, no lo sé. Y a pesar de eso, no hay. Entonces, una situación realmente lamentable, triste, donde todos, creo que todos, somos corresponsables. Para poder atender un momento tan crítico, no hay respuesta. Hospitales cerrados para prepararse para la pandemia. ¿Sabes? Inconcebible, en mi punto de vista. No puede ser bueno. Personal médico no calificado atendiendo las contingencias sanitarias. Entonces, habría que uno preguntarse, reanalizarse, hacer una autocrítica en todo el sistema médico para decir de cuántos especialistas tenemos. Tenemos especialistas en Bolivia, pero no de acuerdo a la demanda y a la población que tiene Bolivia. Intensivistas en La Paz, ¿cuántos hay? 130 serán en el país, 109. Entonces, no alcanza la respuesta a las necesidades de la población. Médicos internistas, médicos que hay para cirujanos, ¿cuántos hay? No hay el número de especialistas para dar respuesta a las necesidades de salud de la población. La prueba rápida acompañada con la tomografía el perfil boliviano, en un momento hicimos subir un poquito el precio porque había mucha escasez de pruebas, pero ahora ya no.
cuesta una prueba rápida y su tomografía, y usted lo va a hacer las 24 horas del día. Consideren, queridos amigos, que la tomografía del pulmón en diferentes centros privados e incluso públicos está costando 1.400, 1.500. Los precios son exorbitantes y van de subida. En cuanto a las pruebas rápidas, desde Salavid soltamos y pedimos a los laboratorios, instituciones que bajen los costos. Bolivia todo está en una emergencia y hoy no tenemos ni oxígeno, ni comida, ni salud. Que nos va a dar más luces de lo que viene a ser la imagenología y la tomografía de pulmón como estudio precoz para poder identificar las lesiones del COVID-19. Y tenemos al insigne médico, doctor Fernando Saavedra, que es especialista en diagnóstico por imágenes. En este tiempo de pandemia del proceso infeccioso que estamos viviendo a nivel mundial, las imágenes se han convertido en un referente para los médicos especialistas, ¿no? Principalmente la tomografía. Obviamente no podemos dejar de mencionar que el gold estándar, es decir, la prueba definitiva para determinación de si hay infección o no, es el RT-PCR, ¿no? La prueba molecular para la detección del coronavirus, de la infección por SARS-CoV-2, pero de la mano de las pruebas moleculares que se están realizando, muchos están utilizando las pruebas de tomografía, es decir, el estudio tomográfico de los pulmones. Las sociedades americanas, la sociedad española y las sociedades a la que pertenezco han estado pendientes de las nuevas clasificaciones, de la interpretación de los protocolos a seguir en esta nueva pandemia, tanto de la sociedad italiana, de la sociedad española, que han sido los lugares donde más han concentrado estos estudios. Entonces se han hecho categorizaciones, se han hecho protocolos, estandarizaciones para poder determinar las lesiones en los pulmones. Entonces, acorde a esos protocolos internacionales, en el hospital estamos realizando las pruebas tomográficas para poder determinar el grado de compromiso pulmonar, el grado de severidad de la lesión en los pulmones, para que el especialista, el colega, pueda tener o no, digamos, la visión y la respuesta a ese tratamiento, a esa lesión pulmonar de este virus, de esta pandemia en la que estamos viviendo. Obviamente hemos visto muchos falsos positivos, por decirle, pruebas que salían negativas pero tenían compromiso pulmonar, y pruebas que eran positivas pero gracias a Dios el compromiso pulmonar no había, más bien compromiso pulmonar o era muy leve. Entonces realmente es una ayuda. ¿Cuándo un compromiso pulmonar dentro de una tomografía de pulmón es grave? ¿A qué porcentaje para poderlo? Bueno, ¿en cuánto tiempo avanza? Lamentablemente esto es muy rápido. Hemos visto casos de lesiones pulmonares. Para comenzar, las lesiones pulmonares por la infección del SARS-CoV-2 es una lesión multifocal a predominio de las partes posteriores de los campos pulmonares, y que puede afectar principalmente las bases o todo el pulmón. Entonces hay una categorización de 1 al 6, donde dependiendo del compromiso de los pulmones se van categorizando 4, 5, y los más graves son entre 4 y 5, ¿no? Porque 6 ya está confirmado hasta con prueba. La afectación pulmonar puede ser hasta de un 70-80%, y esos pacientes son los más complicados, son los que necesitan terapia intensiva y la asistencia mecánica ventilatoria externa, ¿no? Es decir, la intubación.
lamentablemente la progresión de esta enfermedad es muy violenta, es muy rápida. Hemos visto pacientes que han entrado caminando y a los 2 días sabíamos que ya había tenido un desenlace fatal. O sea, puede ser silenciosa, no doler. Ya está bien establecido, ¿no?, los síntomas que tiene esta enfermedad, desde síntomas leves, como un resfrío común, hasta síntomas mucho más complicados que son la dificultad respiratoria, ¿no?, la agitación. Cuando ya hay esa agitación y la dificultad respiratoria, el compromiso pulmonar ya es decir, ya hay un compromiso pulmonar. Entonces la tomografía nos ayuda y le ayuda al colega, al médico que está realizando el tratamiento de estos pacientes o el seguimiento de estos pacientes, a determinar qué tanto el compromiso pulmonar y qué tanto el compromiso físico de la paciente para poder ser atendido, ¿no? Doctor, en virtud de ello, todo paciente con COVID debería realizarse una tomografía de pulmón para poder determinar la presencia de la enfermedad, el avance de la enfermedad, el futuro de la enfermedad y posterior de la terapia pulmonar para poder reinsertarse con normalidad a la salud. Así es, ¿no? Está dentro de los protocolos mencionados la realización tanto de las pruebas, ya sea la molecular o las pruebas rápidas que son válidas, están acompañadas de los estudios radiológicos. En un principio se estaban realizando mucho las radiografías pulmonares, pero se ha podido determinar que radiografías pulmonares que están dentro de parámetros normales, la tomografía ya nos muestra cambios pulmonares de infiltración de la infección. Queridos amigos, y en nuestra brigada de Salaví de lucha contra el COVID tenemos, como siempre, a nuestros médicos de la brigada, la doctora Cruz Callandera, que en este momento nos recibe en su domicilio un paciente joven de COVID, para poder un poco darle luces a nuestro público de lo que sucede con esta enfermedad que lamentablemente no solamente está lacerando al mundo, sino al país y a gente bastante joven. Doctora, muchas gracias por este momento y tener la posibilidad, agradecer al paciente que nos ha permitido ingresar a su hogar, el lugar donde él está realizando su tratamiento, con las medidas de bioseguridad correspondientes para poder evitar el contacto y el contagio. Pero es necesario que la población joven conozca bastante sobre lo que es el COVID-19, cuando los protocolos médicos nos han indicado que afecta en su mayoría a personas mayores, a personas de la tercera edad o personas con enfermedades de base. El paciente que nos está permitiendo dar una información más clara sobre la situación de la enfermedad es una persona sin enfermedades de base, que tiene unos 30 años y que goza de perfecta salud, pero sin embargo ha tenido que recurrir al oxígeno. Doctora, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué está sucediendo en estos momentos con la población joven que está siendo afectada por esta enfermedad? Bueno, en realidad lo que muchos de los esquemas iniciales y toda la información inicial que hemos tenido al comienzo de la pandemia nos indicaba que las personas más afectadas eran de la tercera edad, definitivamente nos ha sacado del esquema actual en nuestro país, sobre todo porque el mayor índice de mortalidad se está presentando por fuera del rango de edad establecido. Y también nos llama la atención que la mayor parte de casos complicados se está presentando entre pacientes de 25 y 45 años. Nos sorprende ver cada día los requerimientos de plasma para pacientes jóvenes, inclusive no sobrepasan los 20 años. Esto le llamamos que están cursando por una enfermedad, un proceso neumónico pulmonar silencioso, pero que a la vez puede ser mortal si no es detectado y tratado a tiempo. Doctora, ¿qué es lo que presenta en este momento nuestro paciente que nos ha recibido en su hogar para dar un mensaje a lo que viene a ser la población joven afectada por este mal? Bueno, en este caso nuestro paciente
nos está presentando un cuadro que ya tiene 10 días de evolución. Sin embargo, estamos recién en el 5.º día diagnóstico confirmado de COVID. ¿Esto por qué? Tenemos que recordar que estamos en una temporada de influencias estacionales, infecciones respiratorias propias de la temporada como tal, y nos llevan mucho a confusiones de cuadro. Como el paciente joven no presenta signos de gran alerta, no presenta clínica de desaturación, pues considera que es solamente un resfriado y en muchos casos hacen un tratamiento totalmente básico cuando por debajo también se está asociando ya a otro tipo de infección bacteriana, además del COVID, teniendo un compromiso del estado inmunológico. Esto nos va a llevar a serias complicaciones y pues actualmente nuestro paciente está ya en su 5.º día de tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, con también anticoagulantes y soporte de oxígeno de forma casi permanente, debido a toda la clínica y cuadro que se nos ha presentado, que ha sido prácticamente de forma brusca y en la cual hemos tenido pocas horas para reaccionar, lo cual ha sido realmente muy favorable. Vamos a usar un nombre aleatorio para nuestro paciente que, bueno, nos está dando la oportunidad de conocer lo que pasa realmente cuando un joven se contagia de COVID-19. Alan, ¿cómo te contagiaste? ¿Tienes alguna idea del momento en que te contagiaste la enfermedad? Bueno, la primera idea que se me viene a la mente es porque mi abuela falleció de COVID. Nos dimos cuenta igual a último momento, cuando ya ella estaba IgG, ya había superado el COVID, entonces ella dejó las secuelas. Entonces toda la familia se acercó a verla, entre ellas mi persona obviamente, y es el acto que yo veo que donde me contagió. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentías cuando todavía no tenías los síntomas? En realidad me sentía totalmente bien, como una persona normal. Yo soy una persona que le gusta trotar todos los días, hace un cardio, tiene su rutina. No sentía molestias en aquello porque sé que afecta también al pulmón, al cansancio. No sentía nada de eso. Entonces mi día a día era normal, hasta que justo la última vez que hice mi rutina me sentí no cansado, pero sí una especie de malestar, de entumecimiento en la cabeza, como si un resfrío se estuviera acercando, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora? Cuando la enfermedad llegó a ti, fue una gran sorpresa. Claro. ¿Qué te pasó? Bueno, al principio yo lo que creía, porque seguíamos con ese tema de mi abuela del post, de enterrarla, del sufrimiento, de todo esto, entonces eran hasta altas horas de la noche, ¿no? Por el contexto igual de conseguir funeraria, de los papeles y todo esto. Entonces me sentí un poco, sí, fuera de mis horarios, entonces un poco presenté tos, una tos un poco flemática se podría decir, y ahí un poco me sentí mal. Aún así yo no pensé que tenía COVID, ¿no? Después seguí realizando mis actividades normales, pero ya un miércoles me sentí justo en la madrugada, sentí unos dolores musculares muy fuertes, muy fuertes, y un malestar que es raro en mi persona, que me tumbo en la cama y ni siquiera me voy a levantar para hacer mi aseo y demás cosas, ¿no? También por la edad, tercera edad, sin conciencia, sin reconocer a las personas, realmente devastada, que se notaba que era el coronavirus, porque el coronavirus no, por los antecedentes y por la información que se tiene, ataca en 7 días. 7 días puede destrozarte, y en 7 días la había atacado, se notaba claramente, porque 7 días antes nosotros estábamos hablando con mi abuela. Y ahora que yo presento el coronavirus,
Bueno, realmente me da, obviamente lo tomo mucho más en serio y me hace mucho pensar, no solo las personas que sufren el COVID, sino, no sé, un cáncer terminal, niños, jóvenes, adultos, que realmente la pasan muy mal, ¿no? Entonces, pido que los políticos no se toquen la mano al pecho, que en realidad esto de las elecciones no sea solo para ganar votos y tales grupos me acompañan, tales no, hacer huelgas, paro, bloquear caminos para que no llegue oxígeno, ni los medicamentos necesarios. Entonces, un poco más de alma, ¿no?, a los políticos que tanto se les pide. Alan, a los jóvenes como tú, a las personas que están pasando el COVID, ya sean mayores, jóvenes, personas con enfermedades de base que están en este momento contagiadas, y los que están por contagiarse, porque eso va a suceder, ¿qué les dices? Mándales un mensaje, tú que ya has superado el 5º día y que te estamos viendo mucho mejor de lo que estabas y que estás luchando esta guerra que es contra el COVID-19. ¿Qué les dices a todas esas cosas? Que la verdad que tomen conciencia. Lo primero es tomar conciencia, porque si yo bien tenía conciencia de la situación, del contexto, no lo tomaba con toda la seriedad que tiene el caso. Esto es grave, esto quita vidas, y esto no quita vidas en un año, en un mes o 6 meses. Tranquilamente en 7 días puedes pasar al otro lado. Después, obviamente, tratar de buscar asesoramiento médico. Sigue la recomendación, por favor, eviten la automedicación para también que nosotros podamos apoyarlos de la mejor manera y podamos contar con los recursos necesarios, más ahora que estamos en un tiempo de escasez en el que no podemos darnos el lujo de desperdiciar medicamentos. Queridos amigos, y desde nuestro espacio Brigada Médica de Lucha contra el COVID, Salud desde Salavid, nos encontramos nuevamente con la licenciada Gladys Huito de ENSA nutricionista dietista de Clínica CIES. Quiero decir, agradecer que durante la semana han existido muchas dudas en cuanto a nutrición para este momento que está viviendo la población, y todavía en un momento más complicado como es este del desabastecimiento alimenticio, y los pacientes con COVID y las personas que desean prevenirlo necesitan de la información precisa que solamente puede ser dada por una profesional del área de la nutrición para poder luchar contra esta enfermedad, con los complejos vitamínicos que tiene la alimentación. Licenciada, muchas gracias y un éxito su participación de la anterior semana. Ponderar que la ciudadanía y el público necesita de esta orientación que usted tan gratamente nos realiza al programa. Muy buenas tardes a todos ustedes. Siempre dispuestos a despejar las dudas que tengan en cuanto a lo que se refiere a alimentación y nutrición. ¿Cuáles son sus dudas, digamos? En estos momentos de escasez, ¿a qué podrían acudir las personas para poder desarrollar un complejo alimenticio un poco importante para poder paliar la enfermedad? Bueno, principalmente en esta situación que es tan complicada para todos, adquirir los alimentos que sean más accesibles para preparar, qué sé yo, una sopita o una ensalada o un jugo de fruta, por ejemplo. Hay frutas que se pueden encontrar todavía aún en el mercado, están todavía a un costo no tan elevado y que sí se puede adquirir. Lo mismo ocurre con las verduras. Hay ¿cómo se llama esto? Por raleo, y se puede adquirir para hacernos una sopita o una ensalada. No está tan elevado, pero sí se puede acceder a ¿Se pueden sustituir las carnes? ¿Con qué elementos podemos sustituir en este momento las carnes para poder tener ese contenido calórico que usted había mencionado en nuestras anteriores entrevistas? Principalmente en este momento se utiliza la
la lenteja, la quinoa, la soya, el trigo. Se puede hacer una hamburguesa de lenteja, por ejemplo, con ensalada de lechuga o pepino, que ahora encontramos ahorita en el mercado. Se puede preparar soya, hay en el supermercado soya, yo también lo compré recién. Se puede suplir, no necesariamente tenemos que ir a comprar carne o pollo, podemos sustituir por lentejas, por soya, a veces por quinoa. Por cereal. Se pueden hacer un contexto alimenticio hasta que resistamos estos problemas políticos. A diario, por estos días, hasta que se solucione el tema del abastecimiento en el mercado. Licenciada, un paciente en este momento COVID con pocas posibilidades de oxigenarse, que está atado al oxígeno en este momento, ¿cómo podría alimentarse? Bueno, principalmente si es un paciente que tiene alguna complicación, ver el espacio donde está. O sea, si es en un ambiente ventilado, si entra un aire fresco a su habitación, porque muchas personas están en un lugar cerrado. Entonces, tratar de que ese ambiente sea fresco y incluso soleado. Si el tema de alimentación nos referimos, tiene que consumir líquidos tibios. Si en cuanto a oxígeno hablamos, en sí es, si tiene a mano, o sea, estos respiradores mecánicos que hay como vaporizadores que les dicen, ¿no? Se puede hacer vaporizaciones de manzanilla, de eucalipto, para que puedan poco desviar los días. ¿Cómo podría alimentarse? ¿Con alimentos sólidos o netamente líquidos y frutas? Dependiendo del estado o del cuadro que tenga el paciente. Si es un paciente que está cursando por diarrea, se recomienda sólido. Si es un paciente que está con una inflamación en la garganta, o sea, va a depender del cuadro clínico que tenga el paciente. O sea, no todos son iguales, sino va a variar de un paciente a otro. ¿Qué recomendaciones le hace usted a la población en estos momentos de desabastecimiento? ¿Qué podrían consumir? ¿Qué tipo de menús podrían preparar en casa para poder un poco paliar y completar este complemento vitamínico que se necesita de vitamina zinc, omega, vitamina C y demás? Una sugerencia para las personas que nos miran desde el público. En estos momentos cereales, principalmente cereales. Como les digo, la lenteja es un alimento bastante completo. La lenteja también tiene fibra, contiene carbohidratos, también si se combina con arroz nos aporta proteínas de todos los biológicos. En cuanto a omega, por ejemplo, el aceite puede ser de oliva, que a veces lo tenemos a disposición, o puede ser atún, simplemente una latita de atún. El atún ya está, digamos, siendo como más valorizado ahora. Atún encontramos en los supermercados, podemos comprarnos o incluso en las calles. Prepararnos un arrocito con, qué sé yo, preparamos una hamburguesa de lenteja con una porción de arroz y una ensalada fresca. O puede ser nuestra arrocilla, dependiendo de lo que tengamos a disposición o lo que podamos facilitar. Soluciones prácticas para momentos complicados como esto. Una hamburguesa de lenteja, atún, para poder suplir lo que viene a ser omega o aceite. Buenas noches amigos, en nuestra sección del Papiro de Oro recordamos la fiesta de San Roque, 16 de agosto, fiesta de las mascotas y por ende saludamos a los animalistas que protegen a estos animales. Nuestro homenaje más sincero a través de Sala VIP. San Roque es el santo de la fiesta patronal del departamento de Tarija. Asimismo, este santo representa y recuerda el día del perro, del gato y del resto de los animales que conforman nuestra naturaleza. En esta oportunidad, Sala VIP y el Papiro de Oro desean engalanar, felicitar y ponderar la labor de las personas que dedican parte de sus vidas a poder proteger, brindar alimentación, cobijo, rescatar, pero sobre todo dar cariño a los animales de las calles, los rescatistas y animalistas que luchan día a día por el bienestar de los animales que viven en las calles. Son más de 3 millones de animales callejeros, entre perros y gatos. Desde Sala VIP deseamos concientizar a la población para que esterilice a sus mascotas y de alguna forma
le brinde al mejor amigo del hombre una mano, un plato de comida, un poco de agua, cobijo y algo de cariño. A todos los ciudadanos animalistas, rescatistas, personas de organizaciones que dedican su tiempo, su vida y hasta su dinero para poder ayudar a estos seres sin voz. Una gran felicitación desde el programa. Y a todas aquellas personas que independientemente también realizan labor en favor de los animales desposeídos, un saludo y un abrazo. Y a nuestros queridos amigos perros y gatitos, muchas gracias por existir. Sin ustedes, nuestras vidas no serían lo mismo. Es por ello que desde Salaví y el Papiro de Oro, a todos los animalistas de nuestro país, los ponderamos como ciudadanos notables. Papiro de Oro. Emergencias, alarmas, emergencias políticas, emergencias de salud y demás, nos encontramos en un lugar que nos va a relajar, que nos va a ayudar a tener más esperanza. Nos encontramos en los estudios de ILA Records junto a dos artistas muy importantes que nos van a brindar una amplia gama del trabajo que están realizando en estos momentos. Nos encontramos con el compositor, músico Jorge García y el ingeniero Javier Flores de ILA Records, que nos reciben en este estudio de grabación para hablarnos de un tema muy importante. Ellos están lanzando un tema musical de esperanza, de unidad, junto a la benemérita ciudad de Uncía. ¿Dónde se encuentra Uncía? Es una localidad minera que ha mantenido históricamente al país. Se encuentra en el hermoso departamento de Potosí. Un saludo hasta Potosí, queridos amigos, y sobre todo Uncía. Jorge, muchas gracias por recibirnos y por hablarnos sobre este proyecto tan maravilloso que ustedes junto al ingeniero están lanzando para poder darle esperanza no solamente al departamento de Potosí, sino a Bolivia. Exacto, justamente, bueno, mandar saludo a la gente que nos está viendo detrás de las casitas. Bueno, esta es una composición que está hecha como agradecimiento, mostrando paz y unidad y mucha fuerza en este tiempo, ¿no? Está, bueno, a mi cabeza y estamos juntamente con el ingeniero Javier. Somos varios artistas unidos y digamos que estamos en este proyecto. ¿Quiénes son los artistas? Le comento que somos 8 personas. Entre ellos está en la batería, está Ángel Toledo, en el bajo Mauricio Umboni, en los teclados el maestro Freddy Mendizábal, Freddy Moore, en la parte rapeada en quechua, porque le comento que hay una parte, está Laura Suaznavar, en las voces está Adriana Yaníquez, Joel Soto, y en la parte del charango femenino está Flor Isabel. Y bueno, mandarles un saludo a ellos también, ¿no? Muy bien, entonces esto es la unión de varios artistas en razón de poder darle esperanza no solamente a Uncía o a Potosí, sino a Bolivia. ¿Y quiénes integran, por ejemplo, este proyecto tan importante, ingeniero, en relación de que ustedes están lanzando esto junto a la alcaldía de Uncía? Así es, o sea, hemos tenido el apoyo de diferentes entidades, de diferentes instituciones. Creo que las instituciones más detalladas las conoce Jorge, pero realmente ha habido un gran apoyo para sacar una canción en la cual realmente estamos simplemente demostrando la unión por medio de la música. Jorge, ¿qué instituciones respaldan este emprendimiento tan importante en estos momentos en que Bolivia vive un momento histórico, difícil, más difícil que la mayoría
mayoría de los países. Sí, es cierto. Le comento que entre las instituciones están, bueno, la alcaldía, saludar a la alcaldía de Uncía, de la ciudad, bueno, saludar a la Caja Nacional de Salud, desde quien nos están, bueno, aportando también, ¿cierto? Bueno, a la Policía Nacional, al Regimiento Illimani 21 de Infantería y a la cooperativa minera de ella, Uncía, un lugar hermoso, un lugar de gente cálida, un lugar, bueno, un lugar mágico y que recomiendo vayan a visitar a toda la gente, ¿no? Turismo, queridos amigos, en cuanto podamos movilizarnos, Uncía es un lugar que debemos conocer, no solamente por la calidez de su población y la belleza del lugar, sino porque es uno de los lugares históricos más importantes del país en relación de la minería. Ingeniero, en virtud de ello, ¿qué se ha realizado en relación a lo que viene a ser este tema musical? Se conoce que es una nueva forma de poder emitir un mensaje de unidad. ¿En qué ha consistido este trabajo? Básicamente yo creo que la música es una manera de poder expresarnos y de poder incluso integrar a la gente. En esta oportunidad, por ejemplo, Jorge hizo una composición en la cual quiso tratar de unificar a las personas de Uncía. Entonces, en este caso, yo estoy colaborando mucho en la parte de la producción técnica, hacer los arreglos o tratar de buscar el mejor sonido posible para que el mensaje que la canción dice tenga una muy buena recepción o una buena aceptación por la gente y que también la gente de Uncía se puede identificar con esta canción. Estamos como Hila Records, ¿ya? HYLA Records. El correo del estudio es hilarecords@gmail.com y en Instagram también estamos con Hila Records. Querido Jorge, ¿cuándo es el estreno de qué titula la magistral canción? Nos hemos distraído viendo a los artistas y como siempre. ¿Cómo titula? ¿Uncía Unida? Sí. Uncía Unida. ¿Cuándo es el estreno de Uncía Unida? Le comento que este tema se está lanzando, bueno, la próxima semana. Es este 19 de agosto, el miércoles 19 de agosto a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. A ver, un adelantito, cántanos un poco de Uncía Unida. Sí, le comento que justamente estamos ahora en la sección de la mezcla, en este proceso, y bueno, si gustan podríamos escuchar una pequeña parte, ¿no? De la A ver, por favor. canción. Alcaldía de Uncía. Queridos amigos, compositor, músico, ingeniero en sonido, que pueden hacer de las palabras, del mensaje, música, melodía. Queridos amigos, y hasta aquí el Sala VIP de la fecha. Les recordamos vernos en nuestras páginas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram para que podamos estar más conectados. ¿Qué decirles? Esta semana ha sido una semana complicada. Esperamos que estas subsiguientes semanas los conflictos nos permitan desarrollarnos y que haya un nuevo abastecimiento, sobre todo de oxígeno, señores, de alimentos, para que en Bolivia los ciudadanos podamos vivir en paz. Por favor, no olvide usar las medidas de bioseguridad, ya que no está ingresando en vigencia la cuarentena rígida. Exhortamos a las organizaciones sociales, a la COP, a los políticos, a abandonar sus egoísmos y pensar en el país, en la ciudadanía. En cuanto a la Brigada de Salud, Sala VIP,
atención. Muchas gracias, queridos amigos, y como siempre, hasta la próxima. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas